Este video lo vamos a hacer para los más jóvenes que quieran aprender mecánica diesel, camiones de petróleo, buses de escuela, y también para los choferes que tienen un solo camión y a veces están lejos y se les queda roto el camión y no saben lo que van a hacer, para que tengan un conocimiento general de cómo funciona el sistema del motor con camiones que tienen módulos electrónicos montados en el motor o en el chasis. En este caso vamos a estar hablando del motor DT466 internacional. Tiene un motor 6 en línea de 6 cilindros y es un motor bastante conocido por muchos que tienen camiones o también los más jóvenes que van a estudiar mecánica. Entonces, la descripción general del sistema de combustible. Esa es la primera parte que vamos a comenzar hablando. El sistema de combustible consta de 3 subsistemas principales: sistema de suministro de combustible, 2 sistema de presión de control de la inyección y tercero, inyector de combustible. Estos subsistemas trabajan en conjunto para inyectar combustible presurizado en las cámaras de combustión, es decir, encima del pistón. La función del sistema de suministro de combustible es entregar combustible a los inyectores, y el sistema de presión de control de la inyección es entregar a los inyectores aceite a una alta presión, y el sistema de control electrónico controla el momento y la duración de la inyección. Así que básicamente pudiéramos decir que estos motores trabajan con 3 elementos básicos: electricidad, petróleo y presión de aceite. La electricidad la suministra el ECM o la computadora que va montada en el motor o en el chasis. Petróleo que sale del tanque, y también alta presión de aceite, que se usa el mismo aceite del motor, pero estos motores tienen 2 bombas de aceite. La bomba de aceite del motor que va instalada en el cigüeñal abajo, y mucho en el lado izquierdo, por la mediación del motor, tienen otra bomba que se conoce como el Huey Pump, que es la bomba de alta presión que le inyecta presión de aceite hidráulicamente, ya que los inyectores son hidráulicos, para que hagan su función y su trabajo de inyectar lo que es el combustible en la cámara de combustión. Estos 3 sistemas convergen en la unidad del inyector, el cual es accionado hidráulicamente y controlado electrónicamente. La función del sistema de suministro de combustible es entregar combustible a los inyectores desde el tanque de combustible. Los componentes que participan en esta tarea son un tanque de combustible, donde se echa el diésel o el petróleo. Después viene línea de combustible. Después viene un colador de combustible o filtro de combustible, bomba de cebado manual, también una bomba de suministro de combustible múltiple, de suministro de combustible y de aceite, que es el Huey Pump, y conducto de combustible desde el múltiple de suministro de combustible hasta la cabeza de cilindro que alimenta los inyectores, regulador de presión de combustible y líneas de retorno de combustible. Para explicarlo de una mejor manera, estos motores tienen, aquí se ve lo que es el filtro primario. Este es el filtro primario. Pero antes de este filtro primario, en el lado derecho, en el chasis adelante, va un filtro que se llama el water separator, que es el separador de petróleo y de agua. Entonces ese filtro tiene un glass abajo, una taza de cristal, con una llavecita negra que toda la semana debemos de abrirla un poquito para que se vaya el agua que se acumula ahí y nunca pase a este otro filtro. Esa es una de las funciones que hace. Nunca debemos eliminar ese filtro. Entonces del tanque, la primera manguera que sale del tanque va a ese filtro, al water separator, el separador de agua.
Y de ahí, entonces viene esta bombita que está aquí. Sale de ese filtro, sale esta bombita aquí hasta este filtro que está aquí. Es un filtro primario, podríamos decir, este pequeñito aquí. Ahí sale la manguera. Nunca del tanque se debe instalar directo aquí. Porque entonces si eliminamos el filtro de separador de agua, nunca vamos a poder drenar el agua a los tanques de petróleo. Y si hay quizás un problema de contaminación, ese glass es para que usted vea que ahí solamente se ve el color del petróleo. Si está de otro color, pues hay un problema en el motor serio. Entonces nunca debemos eliminar ese filtro. No lo vamos a hacer. Entonces después está el filtro de combustible principal. Aquí está la bombita de alta presión de petróleo y esta es Huey Pond, esta bomba grande que se ve aquí. Esta que dice aquí, ¿ves? Es Huey Pond. Esta es la que manda presión de aceite a este raíz que vemos aquí arriba. A este raíz por esta manguera que está aquí. De ahí pasan los inyectores. Pero también aquí tenemos presión de petróleo. Y hay un gas que aquí, esto se llama raíz, reo. Ese raíz hay un gas que a veces liquea el gas y tenemos que cambiar ese gas. Así que ahí vamos a tener presión siempre en el sistema. De ahí pasan los inyectores. También está la bombita de mano cebada, que es esta que dijimos aquí. La estamos viendo ahorita aquí. Esta que está aquí. Esta, la primera. Esta que está aquí. Por ahí manualmente podemos cebar este filtro cuando coge aire. Y entonces, para sacarle el aire es aquí que no se ve casi. Aquí hay como una tapita que la desenroscamos y pinchamos aquí adentro, vamos a una valvulita y por ahí botar el aire. Esa es la manera que podemos sacarle el aire cuando tenemos una emergencia en la calle, los choferes que a veces le cogen aire a los camiones. Así está. Y hay una válvula reguladora que está aquí abajo. No dice el nombre aquí el libro. Esta que estamos aquí abajo de la bomba de alta presión, esa que decía ahí, aquí tiene el nombre. Regulador de presión de combustible. Esto es el IPR. El famoso IPR es esta. Ese es el IPR, ese es muy importante. Y por aquí abajo de este rail, abajo tenemos lo que se llama el ICP, que también tiene que ver con la presión de aceite que entra en los inyectores. La presión de aceite del motor puede estar bien. Recuerden que esa va aquí abajo, miren. La bomba de aceite del motor va aquí, no tiene nada que ver con esta otra bomba. El motor puede tener buena presión de aceite cuando usted lo gira, pero sin embargo no la arranca porque en Huey Pond, que esta es la que encargada de mandar la presión a los inyectores, esta no está trabajando. Entonces son diferentes bombas, son dos bombas. Quizá alguien dice, no, tiene una sola bomba, no, son dos bombas de aceite. Y esta es muy importante porque esta es la que hace funcionar los inyectores y que el motor acelere bien. Y el petróleo también. Esta bomba es la principal. Y bueno, ya sabemos que de ahí pasa a los cilindros. Hay un regulador que ya el IPR que lo enseñamos. Y hay una línea de retorno de combustible que no se ve aquí porque está a la parte de atrás del motor. Allá atrás está. Que esa va al tanque de petróleo. Donde está el check valve, que aguanta lo que es el retorno de petróleo hacia atrás. Ok, vamos a seguir hablando ahora aquí de los inyectores. Estos son los inyectores del motor. La bomba de suministro de combustible produce el vacío necesario para entregar el combustible de los tanques. Y el combustible proviene de los tanques y se envía a través del colador, el cual filtra los contaminantes gruesos que pueden estar presentes en el combustible. Desde el colador, el combustible fluye hacia la bomba de suministro y esta bomba aumenta la presión aproximadamente de 65 psi a 448. Vamos a decirlo en libras, ya sería más fácil. Una vez que se ha presurizado el combustible, fluye
hacia el múltiple de suministro de combustible y hacia los inyectores, lo que se llama el raíl, que va por el lado izquierdo del motor, a través de los conductos en la cabeza del cilindro. En los inyectores la presión de combustible se aumenta las presiones de inyección a 18.000 libras aproximadamente, y la presión del tubo de combustible se controla en 65 libras mediante un regulador de presión de combustible instalado en la parte posterior del múltiple de combustible. Después del regulador de presión, el exceso de combustible se devuelve a los tanques, como ya estamos viendo. Entonces este es el manifold donde va aquí la presión. La presión. Estos son los inyectores. Tiene 6 inyectores el motor. Aquí va un regulador. Y el retorno, que va a la parte de atrás del motor, como le estaba diciendo. Entonces el petróleo entra por aquí del separador que está al lado derecho del motor, en el chasis delante separado. Entonces viene aquí a este filtro, aquí entra la tubería que sale del separador, viene aquí, nunca directo del tanque aquí, eso no, primero el separador y después el separador viene aquí, y aquí está el filtro primario de petróleo, y aquí está la pompa que cuando gira el motor ella inyecta petróleo por la línea a alta presión, y viene aquí a lo que dijimos raíl. Y aquí están las presiones. Si es negativa, para que la puedan ver. Inyección, control, presión del sistema de presión. Funcionamiento del sistema de presión de control de la inyección. El sistema de presión de control de la inyección suministra la energía necesaria para accionar hidráulicamente el inyector. El aceite de motor es el líquido hidráulico usado por este sistema para este propósito. Entonces la bomba de lubricación de aceite del motor extrae el aceite desde el colector de aceite del motor a través del tubo de captación, y esta bomba de lubricación es una bomba tipo gerotor accionada por el cigüeñal del motor. El aceite filtrado entonces se alimenta a través de conductos en la cubierta delantera hacia el depósito de aceite, que es parte integral de la cubierta delantera, lo que le decimos el front cover. El depósito pone a disposición un suministro constante de aceite hacia una bomba hidráulica de alta presión instalada en la cubierta delantera, el heat pump. La bomba de alta presión es una bomba de placa de vaivén accionada por engranaje, y la bomba de alta presión suministra el aceite a alta presión a múltiples de suministro de aceite a los conductos de aceite maquinados en el interior de la cabeza del cilindro. El inyector utiliza este aceite a alta presión cuando se energiza el solenoide para presurizar y atomizar el combustible hacia la cámara de combustión. Ok, esto que está aquí arriba es el solenoide. Esa es la parte electrónica de estos motores nada más. Hay 4 tornillitos aquí. El solenoide que abre y cierra y deja pasar las presiones, tanto de aceite para que trabaje como de petróleo para que inyecte. Y luego de finalidad la inyección, el solenoide se desenergiza y el aceite dentro del inyector sale a través de la parte superior del inyector y se rocía sobre el tren de válvulas y drena de vuelta al colector de aceite del motor. La presión de inyección es regulada
por el módulo de control electrónico ACN, computadora de motor, dependiendo de las condiciones del funcionamiento y la demanda de potencia del conductor. Para este propósito, el ACN utiliza el regulador de presión de la inyección IPR. El IPR es una válvula reguladora de presión controlada electrónicamente por el ACN para controlar la presión de todo suministro o sistema de presión de control de la inyección. La válvula IPR va instalada sobre la bomba de alta presión y logra la regulación de la presión del control de la inyección, vaciando el exceso de aceite hacia la cubierta delantera y de vuelta al colector de aceite. Y el sensor de presión del control de la inyección suministra información permanente sobre la presión al ACN en forma de una señal de voltaje analógica. La presión de control de la inyección varía entre 500 a 3000 libras, dependiendo del tipo de motor. Así que para el motor de arranque tiene que estar en 500 libras aproximadamente. Si está por debajo nunca te va a arrancar. Entonces aquí vemos la famosa bomba que ya estamos hablando de Houston. Esta es la que pone la presión aquí a raíz y de aquí entonces va a los inyectores, como estamos viendo. Estos son los inyectores y este es el famoso solenoide. Esta es la parte electrónica. Y entonces la bomba tiene una manguerita que es esta, que pasa la presión de aceite por aquí hacia los inyectores. Aquí tenemos lo que es el ACN, el módulo electrónico de la computadora del motor. ¿Qué trabajo va a hacer? Bueno, el ACN controla la presión del control de la inyección mediante el regulador de presión de control de la inyección, el IPR. El ACN monitorea continuamente el resultado de este control usando un sensor de presión de control de la inyección, el ICP, es el segundo sensor. Y la señal de presión obtenida del ICP permite que el ACN conozca la presión de control de la inyección real en todo el periodo de funcionamiento del motor o incluso durante el modo de encendido. Este funcionamiento se conoce como lazo cerrado. Así que si el IPR está defectuoso o el ICP, tampoco el motor nunca te va a arrancar. Son dos sensores clave. El ACN puede definir códigos de diagnóstico si la señal eléctrica del ICP está fuera de rango o si la señal del ICP corresponde a un valor fuera de rango para la presión de control de la inyección en una condición determinada de funcionamiento. Quiere decir, si las presiones bajan. Él lo lee enseguida. Si se conduce a alguna de estas situaciones, el ACN ignora la señal del ICP y controla el funcionamiento de la válvula del IPR usando valores nominales preprogramados. Esta condición se conoce como lazo abierto. Entonces ahora la computadora es quien va a controlar las presiones. Quizá para que usted pueda llegar a su destino, aunque el motor le pierde un poco de fuerza, pero quizás pueda llegar. Ella puede hacer ese funcionamiento. Esa es una de las ventajas que tiene. Ahora si la IPR falla, entonces sí no vas a poder continuar. Pero si la ICP falla, sí puedes continuar el viaje. Quizás puedas llegar con menos fuerza, pero puedes llegar. Y aquí vemos el otro diagrama de cuando está cerrado, cuando está abierto. Y vemos el regulador del IPR. Y este es el famoso ICP. Y claro, estos sensores llevan un voltaje eléctrico también, que lo suministra la computadora.
un poquito más específico. ¿Cuál es el funcionamiento de la válvula IPL? La válvula de regulador de presión de control de la inyección es una válvula modulada por duración de incluso 0% de ciclo de trabajo que funciona a 400. La duración del impulso se modula de entre 8 y 60% para controlar la presión del ICP en el rango de 500 a 3000 libras. El regulador va montado en la bomba de alta presión y mantiene la presión de control de la inyección deseada, vaciando el exceso de aceite a través de una válvula de carrete hacia la cubierta delantera de la válvula de colector de aceite del motor. Así que esta válvula IPL es una válvula inteligente. Si la presión es demasiada, pues tiene que descargarlo o devolverla al motor, si no se van a dañar la bomba, la manguera o los inyectores, o se va a ir el gas que derraír. Aquí estamos viendo lo que es sistema de presión de control de la inyección. A medida que aumenta la demanda de presión de control de la inyección, el ACN aumenta la duración del impulso de 0% de ciclo de trabajo en el solenoide del IPL. Esta acción forza la esfera de retención contra el orificio de drenaje, lo que aumenta la presión detrás de la válvula del carrete. A medida que aumenta la presión de aceite detrás de la válvula del carrete, esta se mueve hacia adelante y bloquea los orificios de drenaje en los costados de la válvula del IPL. Cuando la demanda de presión de control de la inyección disminuye, el ECN disminuye el porciento del ciclo de trabajo en el solenoide, lo que permite que el aceite salga por el orificio de drenaje, y esta acción se logra liberando la presión detrás de la válvula del carrete, lo que le permite abrir parcialmente el orificio de escape, disminuyendo la presión del control de la inyección. El funcionamiento permite que el IPL ajuste en forma continua la presión del control de la inyección regulada por el ECN. Presión de inyección mayor del IPL. Hay un solenoide aquí también, que lo tiene el IPL, tiene un solenoide controlado eléctricamente para que la válvula abre y cierra. Dependiendo si aceleramos, entonces va a mandar más presión. Si sacamos el pie del acelerador, disminuye y descarga la presión de vuelta al motor. Sistema de presión del control de la inyección. Aquí lo estamos viendo también. Es la misma válvula. Como si la desarmara y me la estuvieran moviendo por dentro. Funcionamiento del inyector HEV, es decir que es un inyector hidráulico. Dice, para ver el funcionamiento del inyector de combustible, el funcionamiento de la inyección se divide en 3 etapas de ciclo: etapa de llenado, etapa de inyección y fin de la inyección. Durante la etapa de llenado, el solenoide se desenergiza, quiere decir pierde la electricidad, y la válvula cónica está en la posición cerrada, impidiendo el flujo de aceite a alta presión hacia el pistón intensificador. En este punto el pistón intensificador está en la posición superior, lo que permite que el suministro de combustible ingrese y llene la bobina del inyector. Una vez que el ECN o la computadora ordena la inyección, el solenoide se energiza y la etapa de inyección se inicia.
Dicha acción levanta rápidamente la válvula cónica de su asiento, lo que permite que el aceite de alta presión ingrese al inyector. En el pistón intensificador, la presión se transmite desde el aceite a alta presión de combustible y se multiplica entre 6 y 7 veces, creando presiones de inyección de combustible de hasta 21.000 libras. A medida que aumenta la presión de combustible, las válvulas de retención impiden que el combustible fluya de vuelta al múltiple de suministro. Una vez que la presión es lo suficientemente alta como para levantar la válvula de aguja, el combustible a alta presión se atomiza hacia la cámara de combustión. Una vez finalizada la inyección, el ECA desenergiza el solenoide, la válvula cónica y el pistón intensificador vuelven a su posición cerrada y el inyector vuelve a la etapa de llenado. Ese es el funcionamiento básico de los inyectores. Aquí está el solenoide, que es la parte electrónica que controla. Tenemos aquí la válvula, el pistón adentro del inyector, check valve, donde inyecta, y por aquí sale presurizado el petróleo. Aquí vemos el diagrama, cómo trabaja. Así que son tres etapas principales en los inyectores: etapa de llenado, etapa de inyección y fin de la inyección. Recordando que la computadora es quien controla estos inyectores, ya que son electrónicos. Funcionamiento del inyector HIU. Algunos motores electrónicos internacionales tienen inyectores de inyección dividida. En estos inyectores, el ciclo de inyección se ejecuta en dos etapas. Eso es para que el motor no haga ruido, como los motores más modernos que ahora no hacen ruido. Antes parecía que estaban martillando. Gracias a este sistema de inyección de dos etapas, pues el motor no hace ruido y es silencioso como si fuera gasolina. Un poco de combustible se inyecta previamente hacia la cámara de combustible para iniciar la combustión, y una vez iniciada se produce la inyección principal. Esta característica reduce los niveles de emisiones en operaciones con carga ligera y también reduce el ruido en motores con carga ligera. Así que ni mucha contaminación ni mucha bulla, gracias a este sistema. Esto es algo bueno que hicieron. Tanto en la parte eléctrica como la hidráulica del inyector de inyección dividida funcionan de manera idéntica. La inyección también del HIU regular, pero la distribución de combustible es distinta. El cilindro y el embolo rediseñaron y se incorporó un orificio de derrame. Al iniciarse la inyección, la primera inyección de combustible se inyecta hacia la cámara de combustible hasta que el orificio de derrame del embolo coincide con la ranura y el cilindro. En este momento se permite el regreso de un poco de combustible al orificio de suministro de combustible hasta que la ranura del orificio de derrame vuelva a quedar bloqueada por el embolo. Entonces se produce la carrera de inyección principal. Si tenemos la computadora podemos ver cómo trabaja el inyector. Cuando hacemos un inyectez podemos ver el diagrama ahí.
Entonces ahora vamos a pasar a lo que es el módulo de control electrónico. El modo de control electrónico ECN monitorea y controla el rendimiento del motor para asegurarse un rendimiento máximo y el seguimiento de las normas sobre emisiones. El ECN también puede monitorear y controlar características del vehículo tales como el control del crucero, el control de la transmisión, la activación del motor de arranque. Para mantener o entender cómo funciona el ECN y cómo puede monitorear distintas señales de entrada y ejercer control sobre los accionadores, es necesario ver las 4 funciones principales del ECN. Después vamos a continuar.